Volvemos aquí en Semana en Vivo, estamos tratando de calmar los ánimos y de que respondan unos y otros, ¿no? Pero yo quería poner este lado, es que esta vez quedaron unos aquí y otros acá, esto quedó demasiado... A la izquierda tuya estamos Juan Carlos y yo. No, bueno. Pero a la izquierda de los televidentes estamos nosotros. No, yo les quería preguntar a Carlos y a César. O sea, hay una interrogante que plantea Jaime Castro que es, pues, que es importante aclarar. Él ha dicho que si esto sigue así y se plantean pues las medidas cautelares y si funciona el tema de acatarlas, el efecto tendría un efecto casi que político, en el sentido, un efecto devastador para el Estado en términos de justicia. Pero, eso es lo que está diciendo sí, él, que afectaría a los parapolíticos. Sí. Antes de eso quiero contestar lo siguiente, sobre la reparación. Pues yo no resumí toda la petición, está a disposición, la pueden bajar de la página web de la Comisión Interamericana, no es secreta. Claro, porque, doctor Castro y televidentes, la reparación es una consecuencia, un principio general de derecho. Siempre que se ocasiona un daño hay que repararlo. ¿Qué tipo de reparación? Lo discutimos con el Estado colombiano. No es necesariamente reparación económica, y si la fuera, tendría todo el derecho como cualquier persona que sufre un daño. Entonces, nosotros no ocultamos eso, no hemos pedido una cantidad, hemos hablado de una reparación integral, restitución íntegro, que es un principio general reconocido por las Naciones Unidas, por la Comisión de Derecho Internacional, por la Corte Interamericana, por el Tribunal Europeo, por el Comité de Derechos Humanos. Digamos, ahí no hay, yo no me siento haber cometido una irregularidad, un pecado o una cosa indebida. Segundo, la medida cautelar se aplica únicamente para quien la pide. Eso no se va a extender a todas las personas. O sea, lo que dice Jaime Castro, que eso tiene un efecto... Lo que dice el doctor Castro podría tener sentido si efectivamente la medida cautelar se le aplicara automáticamente en todo el mundo. Es como la tutela. La tutela es interpartes. Luego se genera una doctrina y se puede generar una jurisprudencia. O sea, no va a pasar lo mismo al señor Abadía. No, la medida cautelar en favor del alcalde Gustavo Petro ni es retroactiva, ni es retroactiva tampoco. Ni puede ser retroactiva. Ahora, si nosotros ganamos el caso, como ganó el caso López frente a Venezuela, y hay que modificar, no la Constitución. ¿Por qué no la Constitución? Porque la Constitución confiere al procurador la facultad de disciplinar a los funcionarios, incluidos los elegidos por elección popular. Y en otro artículo siguiente concede la facultad al procurador de desvincular a los funcionarios como parte de sus funciones. Primero, no le concede constitucionalmente la facultad de inhabilitar, eso solo está en la ley. Sí. Segundo, esa facultad se puede reglamentar por ley diciendo, en el caso de los funcionarios elegidos por voto popular, la sanción no podrá ser la pregunto, desvinculación. ¿En ese caso es retroactivo? No, es así. Yo quiero retomar el punto del doctor Flores, con el cual estoy de acuerdo, pero ese punto político tiene una traducción jurídica, porque existe el principio de igualdad ante la ley. Sí. En ese sentido, yo tampoco soy, así como el doctor Castro decía que no es abogado de oficio del procurador, yo no soy abogado de oficio de Gustavo Petro, esa tarea le corresponde aquí al doctor Rodríguez. Yo no soy de oficio. Pero no es de oficio, exactamente, es una diferencia importante. Es el abogado oficial, pero no oficial. Exactamente. Pero eso tiene una traducción jurídica, y es que, en efecto, este mismo principio, este mismo alegato jurídico se habría podido hacer, es más, se debió haber hecho en el caso de Piedad Córdoba. O de Alonso Salazar. ¿Y por qué no se hizo? Yo creo, María Jimena, que fue por un asunto de que la Procuraduría poco a poco fue despertando a la opinión pública. O porque no tenía un abogado. O porque no tenía un abogado. No tenían la batería de abogados. No encontraron a un abogado tan bueno como Carlos Rodríguez. No encontraron a un abogado así de bueno. Sí. No, pero hablando muy en serio, un buen abogado habría podido establecer la misma estrategia jurídica. Sí, Piedad Córdoba ni siquiera pidió medidas cautelares. Exactamente, ¿no? Tampoco lo hizo Alonso Salazar. Tampoco, sí. Pero el principio es el mismo. De tal manera que es una lástima que nos hayamos tenido que dar cuenta ya cuando el conflicto llegó a Bogotá, con los efectos que mencionaba Juan Carlos, con los cuales estoy de acuerdo, lamentablemente, porque vivo en Bogotá, vivo el desastre que significa que no hay un alcalde en ejercicio, etcétera, etcétera. Pero
Ahora, y mirando para adelante, lo que significaría es que si llega a ganar, Gustavo Petro va a ganar este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si aplican el precedente de López contra Venezuela, va a ganar en 3 años. Lo que pasa es que el lío está armado ahora en la decisión. Pero una pregunta, ¿va a ganar significa que se le restituyen sus derechos políticos, pero no se vuelve, o sea, no se puede volver a reintegrar? No, en 3 años no hay nada que hacer. Lo mismo o sea, que no se le restituyen sus derechos políticos, menos no que más. le concedan medidas cautelares. Exacto, si no hay medidas cautelares, le pasa lo que le pasó a Jorge Castañeda en México, que no se pudo inscribir como independiente. 3 años después ya estaba Calderón, obviamente, en la presidencia. ¿Y usted qué hace con una sentencia en la mano y otro presidente ya instalado? Claro, y en el caso de Castañeda, Guzmán, el que menciona César, ahí sí México tenía que hacer una reforma constitucional. Por eso no podía cumplir las medidas cautelares. Pero es un precedente para derechos políticos. Y en el caso López también hubo medidas cautelares. Ahora, en Venezuela, como no cumplen las medidas cautelares, pues se retiraron del sistema interamericano. Pero uno no puede pertenecer a un sistema y decir yo cumplo esto y no cumplo lo otro. Uno tiene que ser serio y Colombia debe ser seria. En tono menor. Yo quiero decir 2 cosas. Primero, yo no censuré que ustedes como abogados hubiesen pedido la reparación integral. Yo simplemente ¿Pero a usted le parece exagerado? No. Entonces, ¿por qué lo señala? No. La demanda contiene 3 peticiones. Únicamente 3 peticiones. El doctor Carlos Rodríguez presentó 2. Insistió en 2. Y dije, perdón, hay un tercero. Para información de la teleaudiencia. Había una tercera petición. Y también olvidó otros derechos, que también decimos que se han violado. Solamente mencioné el artículo 23. Pero siga, doctor, perdóname por interrumpir. Primer punto, yo no censuré, quería informar de que las peticiones eran 3. Segundo, tiene razón el doctor Carlos Rodríguez cuando dice, si hay medidas cautelares a favor de Gustavo Petro, solo se aplican a Gustavo Petro, no automáticamente al resto. Pero perdón, el resto no son tontos. Van a acudir ante la Comisión Interamericana. El doctor Carlos Rodríguez. Ojalá vayan a la oficina de Carlos Rodríguez. No, pero aquí les tenemos tarjetica. Hacen cola. Yo escojo a mis clientes. Hacen cola todos. Los que perdieron la investidura en el Consejo de Estado van a decir, a mí no me condenó un juez penal, muerte política de por vida. Bueno, los parapolíticos van a decir, sí, a mí me condenó un juez penal, pero no en doble instancia, sino en una sola instancia. Es correcto, esa es la pelea. El tratado exige que haya doble instancia. Entonces, yo estoy planteando unas posibilidades. Usted lo dijo, María Jimena, eso es un desastre. Pero bueno, yo quisiera salirme un poco No, pero momentico, estudiemos ese escenario, es posible ese escenario. No, pero mire, yo estoy de acuerdo con lo que menciona el doctor Castro, pero fíjese que el caso de los parapolíticos no sería efecto de esta sentencia. Exacto, es otro tema, otro precedente y otra pelea jurídica. Pero y sí entonces tendría el argumento de que no hay doble instancia. Pero eso sería debatible. Yo creo que ese caso sería complejo ante la Comisión y la Corte Interamericana, pero no es en virtud de ese argumento. O sea, todos los parapolíticos pueden ir a donde el doctor Carlos pero no por el caso Petro. No, digo yo, usted no. No, pero digo, estoy haciendo hipotéticamente, se puede ir ante la Comisión Interamericana un señor paramilitar condenado diciendo, mire, yo no tuve ninguna garantía en mi proceso porque no hubo una segunda instancia, sino que fue yo con yo. ¿Eso puede pasar? Van 2 pacientes y a uno lo curan y al otro no, pero es que ambos tenían cáncer, pero es que todos los cánceres no son lo mismo. Entonces no todos los casos son iguales. No todos se llaman Gustavo Petro. No todos tienen la connotación que... María Jimena, pero aquí hay un elemento, digamos, que tratemos de no perder de vista, que son los tiempos, porque los tiempos son la pregunta de los ciudadanos. Sí. La gente está preguntando, pero ¿qué es lo que...? La gente está muy confundida. Que no sabe qué va a pasar. Pero la gente lo para a uno y le dice, pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a haber? ¿Va a haber revocatoria? ¿El alcalde se va a quedar? En fin, incluso mucha gente empieza a sentir, digamos, que puede darse como un síndrome Samper en la alcaldía de Bogotá. Es decir, recordemos que Samper estuvo dedicado a defenderse, que se le hizo absolutamente imposible gobernar. Entonces, clave que ilustremos al televidente sobre los tiempos, digamos. Puede ser largo, ¿no es verdad? Tiempos que además no son lineales, que se superponen unos tiempos sobre otros. Es decir, que perfectamente digamos, esto es como un balón que va en un pase y cualquiera puede interceptar ese balón, ¿cierto? Parecía que el balón iba, ¿cierto?, en pase del procurador al presidente Santos.
lo intercepta el magistrado, ¿cierto?, que acoge la tutela, pero también lo puede interceptar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y el registrador también, ¿cierto?, otros jueces, porque hay 300 otras tutelas. Entonces, interesante que tenemos aquí tres jurisconsultos. Pensar este tema de los... A mí me libra, yo no sé. Él es él opina sobre temas jurídicos, pero me parece, digamos... experto en Holanda. La principal inquietud que recibo todos los días de la ciudadanía es esa. Y uno se queda corto para darle una explicación a la gente. Pero Juan Carlos, digamos, ¿cuál es nuestro interés? Por supuesto, tenemos un interés en que el alcalde Petro pueda completar su periodo. Pero nosotros queremos que se restablezca el Estado de Derecho. Nosotros pensamos que un funcionario administrativo, como el procurador, que pueda decretar una sanción de 15 años de inhabilidad política para ocupar cualquier cargo público a una persona, porque hay una diferencia de criterios. Incluso Gustavo Petro pudo haber cometido errores, seguramente los cometió, pero una cosa son los errores y otra cosa son las conductas delictivas que dan lugar a ese tipo de penas. Es decir, a mí me parece sobre todo desproporcionado. Me parece que un Estado de Derecho no puede... Yo no conozco fuera de Venezuela y Colombia, y mencionar Venezuela para algunos... Pero Perú no tiene tantas facultades como el de aquí, que tenga una institución que pueda tomar estas medidas. Las democracias, antes del programa hablábamos de Francia, España, Holanda. Hablamos muy chévere de Francia. Sí, no tienen este tipo de medidas. Eso no quiere decir que estemos fomentando la impunidad. ¿Quién disciplina? Los jefes de las entidades. Y a los elegidos los disciplinan los electores. Si lo que usted dice lo creen los electores, pues Gustavo Petro va a tener problemas con las elecciones. No. Y si cometen un delito, entonces que caiga todo el peso de la ley penal sobre aquella persona que cometa un delito. No estamos promoviendo la impunidad, estamos simplemente organizando para que los funcionarios tengan su asunto penal y su asunto disciplinario. Vamos, espérese, porque vamos a ir a una pausa ya para el último segmento, y yo sí quiero que los televidentes se queden pensando con esta interrogante que les dejo ya planteada en la mesa, y es, dice el doctor Carlos Rodríguez que efectivamente la medida para contabilizar la gestión de una persona que ha sido elegida la da la misma democracia, o sea, le dan los mecanismos, la revocatoria, en fin. Pero la pregunta que les traigo es si con la forma como quedaron las revocatorias se puede realmente recurrir a ese instrumento como un instrumento democrático. Volvemos aquí después de esta pausa.